El tema que vamos a revisar hoy se llama Toma de conciencia. Corresponde al capítulo 1 del libro Gerencia y Administración Estratégica de la Atención Médica de Fajardo Ortiz. Este capítulo se compone de 8 apartados que son la introducción, construcción de la gerencia de la atención médica, la gerencia efectiva, tener seguridad, tener empatía y tener dotes gerenciales, el directivo de la atención médica de ayer y de hoy, la gerencia médica construida a partir de la inteligencia emocional, el gerente se construye a partir de su propia confianza y por último algunas referencias bibliográficas. Para desempeñarse como gerente se necesita capacidad profesional y ética. No cualquiera puede ser un gerente, o lo que es lo mismo, no cualquiera puede ser gerente o dirigir la atención médica. Su propósito final es llegar a la salud a partir de brindar atención médica por medio del uso adecuado de los recursos de todo tipo, es decir, recursos humanos, el personal, en los que vemos o vamos a ver que intervienen tanto los médicos como los técnicos, como las enfermeras, como los administrativos, etc. E incluso los pacientes intervienen en la gestión de la salud. Los recursos materiales, los organizacionales, los tecnológicos, los directivos, entre otros muchos. El reconocer que es un proceso de naturaleza humana y de naturaleza social conlleva diferentes retos y exige capacidades y virtudes que deben de ir formándose al tiempo que se forma el profesional o el médico a través de su instrucción, tales como la eficiencia, la eficacia, la equidad y la calidad, necesarias en una gestión incierta que depende de muchos factores. Los gerentes o cualquier personal directivo debe ser profesional, es decir, y como vamos a ver más adelante, debe profesar ser algo. Profesar significa anunciar y conlleva la responsabilidad de demostrar. El profesionista o el directivo debe anunciar su función y llevarla a cabo con empeño. Debe ser ético y tener un criterio amplio para actuar de acuerdo a las situaciones que se le presentan y a sus consecuencias. Su objetivo principal es la atención médica, que no es otra cosa que una serie de acciones realizadas por profesionales, técnicos y auxiliares, es decir, un equipo completo de trabajadores para promover la salud, restablecer la salud y prevenir enfermedades por medio del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, intervenciones, etc. En otras palabras, se trata de una ayuda prestada de manera directa por medio de cualquier acción relacionada con el cuidado de la salud, incluyendo una consulta, una vacuna o inoculación, una curación, un consejo médico, etc. Inclusive acciones que parecieran ser diferentes al servicio médico, como realizar un camino, puede ser una acción de salud, ya que puede acercar a la población a un consultorio o a un servicio médico. Hay que acordarnos que en México existen muchas poblaciones que se encuentran a horas de distancia de los servicios médicos. Atender es asistir, y antiguamente se conocía a la atención médica como a la asistencia médica, y esta puede llevarse a cabo en un establecimiento o en cualquier lugar que se requiera, siempre y cuando la asistencia prestada realmente sea con el objetivo de preservar la salud y la integridad del paciente. Y por último, la gerencia de la atención médica requiere personas capacitadas que se conduzcan adecuadamente con características bien definidas y la capacidad de profesar una formación, es decir, ser realmente profesionistas, lo que les permite gestionar adecuadamente una atención de calidad. Ser un directivo implica ser un líder, un administrador de este siglo. Necesita estar actualizado e irse construyendo como líder continuamente con bases sólidas, reconociendo el pasado y los retos de hoy. Las cualidades del puesto son intangibles, precisarlas es difícil. No existe un método que permita medir a un buen líder, sino sus hechos, y se sustenta en la pragmacidad, en la teoría
y en la percepción. Un líder tiene la capacidad de enderezar el rumbo, de actuar en diferentes circunstancias y de administrar correctamente los tiempos y adecuarse a los tiempos actuales, con correspondencia a las teorías del sistema en las que se identifican grandes dinámicas, múltiples fuerzas o situaciones sobrepuestas que concurren y se relacionan, que se interponen y contraponen, y son de tipo laboral, de tipo técnico, ambiental y económico, entre otras. El gerente debe de tener la capacidad de ir adaptándose de manera casi inmediata a las circunstancias y gestionando el cambio en ellas. Debe valorar, entender y resolver por medio del análisis para que sus respuestas tengan los resultados esperados. Precisa de compromiso, de inspiración y de creatividad ante los tiempos de crisis. Las gerencias clínicas, de hospitales, de centros médicos, etc., deben tener un rumbo. No pueden actuar de manera independiente o aislada de todas las circunstancias para no quedarse atrás del avance, y para esto se necesita solidaridad. Las gerencias son demandantes de una persona ética y capaz de mantener el respeto a las relaciones con sus superiores, con su personal y con su trabajo. Un gerente debe de reinventarse día a día y se necesita audacia para superar los riesgos inmediatos y predecir los del futuro, y reconocer que no hay una certidumbre. La gerencia efectiva en la atención médica es un factor determinante para obtener los resultados óptimos en los objetivos de la salud, de la economía y en objetivos sociales. Es importante y básico que quienes quieran ocupar un puesto gerencial o quienes ya lo tienen y quieren conservarlo, independientemente de su formación profesional, construyan una posición y desarrollen panoramas amplios y espíritus participativos que actúen con responsabilidad y pasión, que tengan deseos, convicciones y capacidad de analizar los problemas, de tomar decisiones y de estudiar los resultados. La gerencia de la atención médica no puede iniciarse sin una estrategia, sin un compromiso, sin una misión y visión que le garantizan un mejor resultado en todas las áreas de los servicios. El dirigente, al mismo tiempo de la capacidad gerencial, necesita estabilidad emocional y cuidado de los pormenores de todo tipo, los cuales incluyen la hospitalización, sala de espera, depósitos de basura, ropería, ropa del personal, mobiliario, ruidos, estacionamiento, vehículos, lenguaje, entre otros. Todos los gerentes de salud necesitan tener dos características esenciales. Primero, ser un ejemplo de sus compañeros o a sus compañeros, y segundo, ser una fuente de inspiración para los demás. Para esto se necesita tener propuestas y proyectos claros. Estas particularidades solo se logran con el aprendizaje, la enseñanza, la experiencia, el desprendimiento y la generosidad, y para ello se necesita poseer entusiasmo y motivación, además de contar con aptitudes de una persona idónea. Es necesario obtener adeptos y tener empatía con los demás. Contar con seguidores se refiere a poder influir en los demás de manera que ellos puedan hacer convencidos lo que se les propone o lo que se les pide que hagan para bien de la dirección. Un director necesita de adeptos, no subalternos, lo cual los convierte en sus colaboradores, compañeros de trabajo, sin distraer sus funciones como empleados y sin dejar de serlo. Ya sean empleados, amigos, compañeros, alumnos, entre otros, solo la confianza plena en un gerente logra verdaderas voluntades en solucionar los problemas. Un directivo eficaz convence, inspira, atiende al personal, acude al medio y está presente y propone soluciones y las aplica bajo las premisas de que si cumplo con lo que a mí como dirigente me corresponde, se pueden solucionar y aminorar los problemas en el futuro o tener un mejor futuro. Por otro lado,
Tener empatía es atender y entender al personal, conocer sus seguidores y a su familia. Es ponerse en los zapatos de los demás y lo que nos permite tomar en cuenta sus necesidades, sus gustos, sus aflicciones y sus intenciones. Tener dotes gerenciales atañe al dominio y conocimiento verdadero y profesional de la gerencia de la atención médica en las áreas de la planeación estratégica, la organización, el financiamiento, la dirección y evaluación, y también se refiere al conocimiento de la heterogeneidad del personal en cuanto a sus percepciones, expectativas, edad, situación económica, entre otras características. El gerente debe tener en cuenta que el enfermo no es un número de cama o una enfermedad de libro. El enfermo es una persona, un individuo con características propias, con una enfermedad que tiene características propias, y por eso el gerente debe de construirse con estudios formales y profesionales, con trabajo y con experiencia. Uno de los problemas más comunes en América Latina es que el gerente no siempre es escogido por sus capacidades como gerente o con sus conocimientos gerenciales, sino más bien por sus capacidades clínicas, quirúrgicas o por ser reconocido como un excelente médico. Las características y cualidades del directivo de hoy son diferentes a las que eran, por ejemplo, hace 50 años, en donde los jerarcas eran tipo militares, los directivos eran los únicos que podían ordenar y sus órdenes eran indiscutibles e inclusive no se podía preguntar. Había conferencias en donde reinaba el absoluto silencio, el apresuramiento y hasta el nerviosismo en el auditorio. Nadie se atrevía a cuestionar o a cambiar lo que el expositor había dicho. Las condiciones ahora son diferentes, poco a poco los directivos se han convertido en gerentes, son más amables y se involucran más con el personal y son menos autoritarios. Y están más abiertos a las opiniones y al diálogo por lo que las decisiones son más de tipo administrativo que impositivo y se fomenta el equipo dentro de los trabajadores y se distribuye el poder de manera más horizontal. Los actuales directivos de la atención médica ya no son jerarcas y sus características ya estarían fuera de tiempo. Las características de un mundo dinámico son distintas y exigen también directivos y gerentes distintos para escenarios diferentes, pero las cualidades de un verdadero líder, lo que compone a un verdadero líder, son la visión, la ética, la decisión, el conocimiento del medio interno y externo y la flexibilidad, y estas cualidades son tan necesarias ahora como lo eran en un pasado. Los problemas a los que se enfrentan los diferentes líderes o los líderes de ahora también son diferentes, cambiantes y heterogéneos, y deben entender y apropiarse los problemas como una oportunidad de mejora. Deben de buscar y explorar, preguntarse, ver las alternativas y dar soluciones razonables y responsables. Deben de tomar constantemente la opinión de sus miembros o los miembros del equipo, ya que esa es una manera de evaluar el trabajo que se ha realizado. Las cosas hace 60 años eran diferentes. El personal era más amable, había menos aparatos tecnológicos, menos cambios y menos información científica. El gerente de hoy debe de adecuarse rápidamente a los cambios, hacer equipo y poner soluciones o proponer soluciones prácticas a los problemas, siempre escuchando a los demás. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a las personas que el más estudioso, el más dedicado, el que tenía más oportunidades, el que entraba más a las clases, ha tenido menos éxito que el que no entraba o el que tenía menos aptitud o menos capacidad o un IQ diferente o más bajo? La gerencia está relacionada con el éxito y el éxito no es algo que se demuestra simplemente con el estudio. Las experiencias y descripciones muestran que hay factores adicionales. Desde 1995 en Estados Unidos se ha dado gran importancia a la inteligencia emocional. Goleman hizo una investigación en 188 empresas a las que denominó
modelo de competencias donde identificó 3 elementos que debía tener un gerente exitoso. Primero, conocimientos administrativos. Segundo, índice de coeficiente intelectual elevado, es decir, ser una persona inteligente. Y tercero, tener inteligencia emocional. De acuerdo con Goleman, en la inteligencia emocional hay 5 componentes, que se encuentran los 2 primeros en el ámbito personal, los 2 últimos en el ámbito externo o medio externo y el del medio relacionado con los 2 ámbitos anteriores. El primero es la autoconciencia y es la capacidad de conocer, comprender y valorarse a sí mismo. Este tipo de gerente tiende a ser ecuánime. No se sobreestima ni se subestima. Tiende a ser autoconsciente, con lo que implica el reconocimiento de las características personales que le afectan el desempeño gerencial, es decir, las relaciones con el personal, con los pacientes, con los visitantes, etc. Y toma decisiones basadas en realidades. ¿Cómo se conoce o se reconoce a los gerentes autoconscientes? Habitualmente tienen la capacidad de hablar de sí mismos con seguridad y solidez, de sus cualidades, debilidades y de sus valores. Conocen su lado positivo y su lado negativo. No son dogmáticos, son autocríticos y saben que no lo saben todo. El segundo es el autocontrol. Todos nosotros y todos los días estamos expuestos a muchas circunstancias ajenas a nuestras labores. La influencia de la familia, como la pareja y los hijos, si los hay, los padres y los hermanos, accidentes, descomposturas y un sinnúmero de circunstancias que pueden elevar o declinar el ánimo. Si un gerente de la atención médica se deja de influir por estas condiciones al desarrollar sus actividades normales, o si ante un problema administrativo se trastorna o se paraliza al tener que hablar en público, o presenta temor o ansiedad ante una decisión importante o vital, puede provocar acciones que no ayudarán al buen desarrollo de los objetivos de la institución. Por otro lado, si un gerente se controla y domina sus sentimientos y sus impulsos, puede con confianza realizar las actividades que le corresponden e inclusive puede contagiar de ánimo y de seguridad al equipo de trabajo, a los pacientes y a los familiares. Otro es la motivación, y esto se refiere a 2 partes. Primero, la motivación personal y la motivación que el líder debe de tener hacia su equipo. El motivar a su equipo no significa manipularlo. El motivarlo es alentarlo a realizar las cuestiones o las cosas con ánimo, con gusto. Una persona motivada y que logra motivar a su equipo logra grandes cambios y grandes cosas en la gerencia. En relación al ámbito externo, tenemos la empatía, que es una cualidad fundamental, la cual implica tomar en cuenta la personalidad, los valores éticos, las necesidades y las características de las otras personas, de las personas con quien se trabaja y se relaciona. Como se dice comúnmente, es ponerse en los zapatos de las otras personas o ponerse a su nivel para poder entablar una conversación, poder influir de manera positiva y poder convencer a los demás para realizar las cosas en bien de los objetivos de la institución. Y por último, las habilidades sociales, que se basan en la práctica de comunicar, colaborar, explicar, asesorar, orientar y resolver problemas. Esta no debe entenderse como la aptitud de relacionarse, implica un liderazgo teniendo presente a quienes están afuera de su entorno laboral y debe pensarse y preguntarse a quién afectan mis decisiones y cuáles son las consecuencias de las mismas decisiones. Stephen R. Covey, en 1932, un especialista en el área de liderazgo y autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, afirma que los gerentes deben de crear y consolidar la confianza en sí mismos, cultivarse para practicar una mejor gerencia
y que esto inicia en su propio conocimiento a partir de sí mismos y después proyectarse al ámbito externo, al medio laboral, de manera que la gerencia reside en su confianza, en la confianza en uno mismo y su responsabilidad. El gerente debe favorecer su seguridad para posteriormente estimular y desarrollar a su personal. Señala que la confianza es la base para la gerencia. Tiene como sustento el principio de la integridad personal, que es la línea o la única guía permanente en medio de cambios continuos. La gerencia es como una brújula, así como un reloj que puede medir la utilización correcta o incorrecta de los tiempos, e implica apoyar y desarrollar el potencial humano, las cualidades de quien forma parte de nuestro equipo basados en la estabilidad y la confianza. El planteamiento de Covey puede traducirse en conductas adaptadas al proceso gerencial. Primero, ser proactivo. El gerente proactivo se anticipa a las situaciones administrativas, por lo que es esencial la abundancia de información para conocerlas. Segundo, advertir los problemas y los resultados. El gerente debe valorar el grado en el que se han obtenido los resultados deseados y en consecuencia debe ocuparse de las actividades que ayuden a alcanzarlo. Tercero, colocar primero lo primero. El gerente debe guiarse en el plano administrativo a partir de ordenar los objetivos en una secuencia de prioridades. Cuarto, ganar. La mayoría de los resultados se logran gracias a los esfuerzos compartidos de todos los involucrados. Por ello, los resultados deben identificarse como ganancia de todos. Quinto, entenderse a sí mismo y después entender a los demás. El gerente, al conocerse a sí mismo, estimula el diálogo y la información, lo que a su vez favorece el desempeño y los resultados. Sexto, conformar sinergias. El gerente debe de buscar integración, cooperación creativa y trabajo en equipo, lo que conduce a mejores servicios, los cuales son difíciles de lograr en forma aislada. En las gerencias de la atención médica más exitosas hay espíritu de trabajo en grupo. Los altos mandos no se esfuerzan por hacer todo ellos mismos, delegan, preparan y confían en los otros. Esto permite tiempo para pensar y reflexionar. Y séptimo, aprender de sí mismo. El gerente debe de aprender de sus propios éxitos y fracasos, al igual que el personal a su cargo, estudiar y analizar las acciones, decisiones y valores propios y del equipo, revisarlos y modificarlos si así corresponde.